¿Recuerdas tu primera libreta de notas? Esa que guardaba tus sueños más ingenuos. Hoy te llevo por mi bullet journal del 2021, donde apenas era un experimento y terminó siendo mi mejor aliado. Hola, soy Armónica y este fue mi primer bullet journal. Hoy verás mis spreads más crudos, mis ideas a medio dibujar, cómo aprendí mes a mes a organizarme de verdad. Realmente la portada la hice súper sencilla y siguiendo ideas de Pinterest hice los spreads de las llaves o de los códigos y del index o del contenido. Realmente el contenido casi nunca lo usé y se puede ver porque está medio vacío. Pero me gusta muchísimo el diseño. A cada página le puse un número para poder llenar ese contenido. Después hice el tracker de los cumpleaños y la portada del año. En este caso 2021. Estas páginas me tomaron muchísimo tiempo y es el calendario del 2021 y 2022. Y luego con acuarelas hice la planeación mensual, que como se pueden dar cuenta tampoco hice nada. Realmente lo dejé casi vacío. Hice las metas del año, que las dividí en personal, salud, intelectual y relaciones. Me parece muy interesante ver cómo algunas de estas metas sí se cumplieron y otras ni siquiera están en estos planes. En estos momentos agradezco muchísimo más, demuestro muchísimo más quién soy. También aprendí a conducir carro, aunque moto no se me da muy bien. Me gradué de la universidad, soy más ordenada, sigo siendo muy tímida. El área del sueño sí tengo que mejorarlo y... bueno, hay algunas por ahí que han cambiado, hay otras que se mantienen. Es muy interesante ver cómo pienso hace 4 años. Luego también hice el habit tracker, que no me funcionó, pero luego lo cambié y empecé una metodología un poco mejor. También siguiendo inspiración de Pinterest, hice mi wishlist. Y los gastos mensuales realmente no los llevé acá, sino que los llevé en Excel. Hice el tracker de lecturas, que no leí casi nada ese año. Series y películas lo hice para ver si me motivaba a ver más contenido multimedia, pero para que me diga mentiras, nunca ha sido mi fuerte. Y empezamos con la planeación mensual. Esta portada de enero me encanta. Los colores, el diseño. Hay que ver que como era la primera planeación, pues hoy iba a ser una de las mejores y me tomé muchísimo tiempo en hacerlo. La planeación era semanal y trataba de que fuera muy acorde a la temática del mes. Creo que en esta época estaba en vacaciones, entonces no tenía mucho que hacer y podía tomarme todo el tiempo que quisieran hacer estas páginas. Como no me gustó del todo y me di cuenta que no iba a utilizar el habit tracker que hice al inicio de la página, cada semana hacía mi espacio para poder marcar los hábitos que hacía durante la semana. En la segunda semana de enero decidí hacer los habit tracker, pero por día. Entonces hacía un cuadradito pequeño donde marcaba los hábitos que quería cumplir. Desde ese entonces sigo con la idea de que es mejor tener 2 a 3 hábitos fijos y no el montón de hábitos, aunque podemos ir trabajando en ellos. Esta semana me parece que el diseño es muy sencillo, pero me encanta porque le puse imágenes de un paseo al que fui. Entonces me encantó y puedo ver ahí los hábitos que cumplí durante esta semana. Me encanta que en el 23 de febrero tengo anotado matricidio. La verdad, no tengo ni idea de quién se casó en esa fecha. Ni siquiera si fui, pero amo el nombre. Esta es la última semana de enero y ya me puedo dar cuenta que empezaba la semana con muchos ánimos, pero la terminaba un poco mal. Y que sí cumplí con el código que establecí al principio. Entonces, puntito relleno la tarea completa, puntito con una flechita que se posponía y con una rayita en diagonal que se cancelaba. Pasamos con febrero, que también me parece una portada preciosa. Me tomaba muchísimo tiempo hacer estas portadas, pero lo disfrutaba porque era un tiempo para mí. En esta semana también decidí hacer los hábitos del tracker de hábitos semanal y no me fue nada mal. Segunda semana de febrero lo mismo. En este tiempo estábamos en pandemia y recuerdo que le hice un regalo a mi mejor amiga y se lo llevé hasta su casa. Me tocó irme a pie porque no se podía ir en transporte público porque, obvio, la pandemia todo lo que da. Tercera semana lo mismo y llega marzo y odio con todo mi ser esta portada. Me parece horrible, aunque ya en las planeaciones semanales como que se mejoró un poco el diseño. Todo esto lo hice con acuarelas y no se traspasan ni se dañan las hojas porque el material de la agenda es de cartulina.
que yo misma hice esta agenda, compré las cartulinas, las corté, les abrí los huequitos una a una. Me acuerdo que tuve que plancharlas porque la cartulina me las vendían enrolladas, así en forma de tubito, y tenía que plancharlas y me demoré muchísimo haciéndola, pero en ese entonces solo estudiaba, no tenía ingresos y me parecía que las agendas o los bullet journal eran demasiado costosos. Cerramos paréntesis. Bueno, marzo fue un diseño que no es mi favorito, aunque trataba de mejorarlos en la semana. Como que es que siento que los tonos eran muy apagados y venía de tonos muy vibrantes, entonces como que no cuadran tanto con el bullet. Abril, por el contrario, sí me gusta muchísimo. Curioso que el 20 de abril tuve un entierro, no sé tampoco de quién. Acabo de acordarme viendo este video que esto lo estoy haciendo después de haber grabado, que todas las semanas intentaba que fueran diferentes. Las distribuciones de la semana las hacía muy diferentes para no aburrirme, pero eso me tomaba muchísimo tiempo el pensar cómo las hacía, buscar inspiración en Pinterest, aunque salieron ideas muy buenas de esto. Abril me parece preciosa, los colores, la temática. Muy seguramente hago una temática parecida para mi bullet este año. La verdad que súper. En esta época, según lo que estoy viendo, estaba haciendo mi tesis para poderme graduar de la universidad. Wow. Mayo, lo odio con todo mi ser. No hay una portada más horrible. No, y la siguiente semana ni se diga. ¡Qué asco! No, la odio. Se nota que no tenía ganas, que llegué sin motivación. Ay, pero la mejoré en la segunda semana de mayo. Y ya, aquí ya le puse un poquitito más de color. Ya me gustó un poquitito más, aunque puedo darme cuenta de lo mismo. La empezaba el lunes, empezaba con toda, y a viernes ya ni anotaba nada. Esta semana también me parece muy bonita porque puse una foto con mis amigos. Tuve una salida con ellos, me encanta. Y esta foto me parece preciosa. Junio fue un mes demasiado complicado, empezó bien, a pesar de que la portada no me gusta. No está tan mal, pero junio fue un mes muy complejo. En esta época recuerdo que tenía como mucha motivación y tenía ganas de aprender muchas cosas. Como estaba en el proceso de la tesis de mi grado de la universidad, pues tenía mucho tiempo libre. Ahí, como lo pudieron ver, tenía que cuidar a mi abuelita. Y en esta época, hay junio solo hasta acá porque mi abuelita falleció, entonces motivación no hubo. Pero julio intenté que fuera un mes diferente, sacar ganas de donde no las había, y volví a retomar el bujo. Empecé clases de conducción, de moto y de carro, que no aprendí a manejar moto. Carro, lo que pasa es que me genera mucha ansiedad, pero bueno. Siempre he estado obsesionada con los Sims 4. El juego fue una manera de distraerme de todo lo que estaba pasando. Y también las clases de conducción, de moto y de carro. Aquí se pueden ver. Ay, aquí justo el 22 de julio me puse la vacuna del COVID. Tuve que irme a otro pueblo porque en mi ciudad todavía no lo estaban poniendo. Y están la tabla de las clases de conducción. Intentaba ocuparme muchísimo y por las clases de conducción trataba de tener muchas al día para no estar tanto en mi casa y que mi mente no divagara tanto y tratar de distraerme. Y también empecé a ver mucho Twitch. Entonces veía muchísimo Axoser, Auronplay. Wow. Agosto, horrible. La verdad que desastroso. No sé por qué volví a julio. Estaba en el Sena también. Bueno, volvemos a agosto. La portada horrible, pero esta semana me parece muy bonita. Se ve los colores, la organización se ve muy linda. Y seguía en clases de manejo y seguía en clases del Sena. Pero empecé el 7. Terminé el 7. Bueno, la segunda semana. Y retomé la tercera semana de agosto. No sé qué pasaría ahí. Muy seguramente estuve ocupada con muchas cosas. O de plano no tenía ganas. Como les dije, el resto de año fue un año muy complicado. No cumplía todo, pero lo intentaba. Septiembre, ni bien ni mal, siento que los colores son muy apagados.
Aquí ya me metí de lleno en Twitch, que siento que fue un salvavidas también para todo lo que estaba pasando en mi vida. Y tenía problemas con mi en ese entonces novio, entonces todo mal. Y me metí de lleno en Twitch, hacía dibujos, estaba en el Discord, hacíamos como tipo fiestas, entre comillas, en el Discord y cantábamos. Súper, súper genial. No, el 21 de septiembre se dañó mi impresora. Supongo que de aquí para adelante no hay muchos stickers, que yo misma los imprimía. Aún lo sigo haciendo. Uy, no. Octubre me parece desastroso. Bueno, ya mejoró. Ya mejoró un poquito con los colores. Definitivamente las acuarelas no es lo que se me da mejor. Intentaba tener una mejor vida. Hacía los videitos de Sofía Larios. Tenía ahí mi planeación semanal de workout. En noviembre también todo mal. Ya no motivación no había. Ya se estaba acabando el año. Ya adiós. También falleció un tío. Aquí tenía como ideas de una marca y siempre he tenido como que esas ideas de hacer una cuenta, sí, pero en esa época no se dio. Hice un test de colores y también tenía anotados cuando se cumplían las fechas de mi suscripción a la cuenta de Axosa. Y al final tenía esto que era una radiografía, unos rayos X de mi abuela, que usaba para poner en medio de las hojas cuando tenía que hacer acuarelas para que de pronto no se traspasara el agua a la siguiente hoja y le diera un poquitito más de firmeza. Entonces le hice huequitos cortados para poderlas meter entre hoja y hoja. Y ya, ese es el tour por mi primer journal. Espero que les haya gustado, que por cierto se confunde con el fondo que tengo en los videos. Bye.